Dios los bendiga mucho. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el libro de Jueces y vamos a ver el tema de un liderazgo comprometido, citando a dos jueces de Israel. Si me acompañas a hacer una oración a Dios para pedirle que Él sea quien nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre bueno, cuánto necesitamos, Señor, que tú nos enseñes y levantes de entre nosotros líderes comprometidos, Señor. Te pedimos que la exposición de tu palabra nos ayude, nos hable, nos enseñe, que tú formes los corazones, Señor, que tú seas el que instruyas nuestra mente y nuestra alma necesitada de ti. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Muy bien, vamos a ver una imagen donde vienen los 12 jueces de Israel, si la ponen por favor. Ahí vienen los 12 jueces que narra el libro que estamos estudiando, y estudiamos a Otoniel, que fue el primero y que se caracterizó porque era guiado por el Espíritu. Y el día de hoy vamos a estudiar al segundo y al tercero, que es Ahod y Samgar. Y vienen por eso con un tono resaltado en color, porque son los dos jueces que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, después vienen Débora, Gedeón, Tolá, etcétera, hasta Sansón, que es el último juez. Entonces vamos a ver el segundo y el tercer juez el día de hoy. Vamos a iniciar con Ahod, el primero de esos dos. Y la historia de Ahod viene en el capítulo 3 del libro de Jueces, versos 12 y 13. Lo vamos a ir leyendo y comentando. Dice la Biblia: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Aquí nos está diciendo la Biblia la perseverancia en la maldad que había en Israel. Ellos hicieron lo malo nuevamente ante los ojos de Jehová. Y es muy importante en el momento en el que entendamos lo que es lo bueno y lo que es lo malo, que finalmente el juez de todo es Dios. Y quien decide qué está bien y qué está mal, quien aprueba y desaprueba es Dios. Y ante los ojos de Dios ellos habían hecho lo malo. Dios vio y Dios también castigó. Y por lo tanto les levantó un problema que es lo que vamos a estar estudiando hoy. A través de Eglón. Eglón era rey de los moabitas y su nombre quiere decir pequeño ganado. Sin embargo, a pesar de que su nombre decía pequeño ganado, era un hombre muy grande y muy obeso. Y de hecho terminó engordado por causa de Israel, que estuvo dándole muchos tributos durante 18 años. Ese Eglón, el rey de Moab, que estaba ubicada al oriente del Mar Muerto, hizo una alianza con los amonitas y con los amalecitas para oprimir todos juntos a Israel. Los amonitas estaban al noreste de Moab y los amalecitas al sur de Moab. Entonces Israel tenía un grupo de naciones que eran enemigas suyas y que lo estaban atacando. Y ellos iniciaron su ataque a la ciudad de las palmeras, que es como se le conocía a Jericó, por tener palmeras en ella, por ser un lugar apetecible de descanso. Y así empezó la opresión de Israel. Los versos 14 y 15, que seguimos leyendo la historia, dice: sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí nos está mostrando cómo la nación clamó a Dios. Y Dios oyó al pueblo que oraba y clamaba porque necesitaba a un libertador. Y entonces, en respuesta a la nación con la cual tenía un pacto, que era Israel, levanta un líder. Y muchas veces la gente se pone a pensar por qué es que ahora no hay líderes o por qué no se levantan en tal lugar líderes, etc. Y es que Dios levanta líderes en respuesta a la oración del pueblo. Si quieres que existan líderes puestos por Dios, ora y pídeselos a Dios, porque quien verdaderamente levanta a un líder es Dios.
Entonces ellos clamaron a Dios, Dios oyó su clamor y levantó a Ahod. Y nos dice el pasaje las características de Ahod. Primero que nada, él fue escogido por Dios para liberar a Israel. Es importante que en cuestiones bíblicas, quien levanta a un líder es Dios, porque quien dirige a la iglesia, representada por Israel en el Antiguo Testamento, es Dios. Y entonces un liderazgo levantado por Dios, que es el único que va a ser bendito, es aquel que Dios escogió, y Dios, en atención a la solicitud del pueblo, vino y levantó a un líder, como en este caso Ahod. Y era un líder especial, era un líder zurdo, que en hebreo en realidad la palabra, aunque se traduce al español como zurdo, se refería a un hombre lisiado de su mano derecha. Entonces, como tenía la mano derecha dañada o lisiada, pues por ende tenía que usar la mano izquierda y era zurdo. Y ese hombre era de la tribu de Benjamín. La palabra Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Y es interesante porque los de Benjamín era una tribu extremadamente diestra con las manos, y de hecho hay pasajes que lo muestran, y sabían pelear muy bien con la espada, con ambas manos, y hacían honor al nombre de Benjamín, hijos de la mano derecha. Realmente eran muy fuertes, muy diestros. Y entonces él era una persona que tenía su defecto exactamente en el mismo nombre que distinguía a su tribu, eso es, la mano derecha. Él era el libertador de la tribu de la mano derecha, al cual no le servía la mano derecha, si empezamos a entender el juego de palabras que hay entre Ahod y Benjamín. Y debió de haber sido una persona políticamente correcta, porque lo escogieron los israelitas para llevar un regalo y para estar entregándole al rey de Moab las ofrendas y el dinero y las cuestiones que le iban a dar ahí por estar esclavizados por él. Y bueno, llevaba el tributo a Eglón, que era seguramente dinero, y empobrecía de esa manera a Israel, trabajando para hacer más fuerte a Moab, quien los esclavizaba. Seguimos leyendo la historia, versos 16 al 18 de Jueces 3. Dice la Biblia: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Ahod se preparó, pero se preparó de una manera interesante. Aunque Dios lo había levantado como un líder y como un juez, en respuesta a la oración de los demás, él se preparó pensando: Dios quiere liberarnos. Y la forma en la que podemos ser libres es primero acabando con ese rey perverso, que él es el que dirige al ejército, que él es el que ordena, que él es el que es cruel, que él es el que ha hecho muchos males. Y entonces yo voy a acabar primero con el rey. Y se hizo un puñal, que era un arma especial, que él se hizo, un arma corta, un arma que le cabía en el brazo derecho, que recuerda que lo tenía lisiado, y como era zurdo lo podía guardar debajo de la ropa y de esa manera tomarlo con la mano izquierda, que era la que él tenía capacidad y fuerza, y atacar. Era un arma que no era un arma usual. Cuando ellos llevaban la espalda, se la ponían en el muslo, y cuando los guardias te revisaban precisamente los muslos, que no tuvieras alguna arma escondida. Y entonces él inteligentemente hace un puñal corto y lo guarda en la mano derecha, que era la lisiada, la que parecía que no tenía mucha fuerza, que no podía saludar, que no podía ser como las demás personas. Y entonces la gente tenía una cierta compasión o un cierto entendimiento hacia Ahod. Y como era zurdo, convenía tener de ese lado el arma. Lo iba a matar a traición, como seguramente el rey había traicionado a otros, y él conocía la ley de Dios de ojo por ojo, diente por diente, y la ley del talión, con la cual juzgaban los actos en la antigüedad. Y bueno, Ehud, aquel rey, era un rey muy grueso, gordo, corpulento, y se sentía muy seguro de su capacidad de poder manejar a ese hombre lisiado que se acercaba a hablar con él. Vamos a ver la forma en la que ocurrió esto.
versos 19 al 21. Dice: Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y él se acercó a Od, estando sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla y entonces alargó a Od su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Hay varias verdades interesantes en este pasaje. Dice que él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Y da la idea de que él había entregado el regalo al rey y ya iba de regreso hacia Israel. Y la entrada de Moab eran unos ídolos grandes, que algunos interpretan como que fueran las piedras que Josué levantó, las 12 piedras, cuando ellos cruzaron el río para dar testimonio del poder de Dios. Sin embargo, cuando lees la palabra hebrea, y que aquí habla de ídolos, se refiere literalmente a imágenes de talla. Entonces, cuando él iba de regreso, vio los ídolos que estaban en Gilgal, y quizás tenía una lucha dentro de sí mismo, pensando: yo necesito ver la manera de acabar con ese rey. Y cuando vio los ídolos, pensó: qué afrenta tan grande hay para Israel a través de estos ídolos. Cuando tú llegas a Moab, ves estos ídolos de un Dios que ni siquiera tiene poder y que ni siquiera existe. Israel está esclavizado y tiene un Dios verdaderamente poderoso y capaz, el cual nos escucha si nosotros le hablamos. Y estos ídolos son nuestra afrenta, porque ellos que no tienen poder, de alguna manera pareciera que reflejan más fuerza que nuestro Dios, que sí tiene poder. Y entonces iba de regreso a su país y vio los ídolos en Gilgal y se volvió, como diciendo: no puede ser, ya no soporto esto, ya no soporto estar aquí viendo esta idolatría y no hacer nada. Entonces regresa a ver al rey. Y lo ven de regreso y le dice: una palabra secreta tengo que decirte. O sea, ya no vengo más por el regalo, ya no vengo más por todo aquello que ya te di. Y el rey le dice: calla. Y ahí se ve cómo Dios estaba bendiciendo a Od. Y esa valentía que él tenía y ese carácter y ese deseo de salvar a su pueblo, Dios lo estaba viendo. Y entonces le dice: calla. Y saca, con una persona desconfiada, a todos sus hombres. No confiaba en ellos, quizás creía que aquel hombre débil, lisiado, pero amable, le iba a decir algo que nadie más debía saber en su país. Y se ve entonces la bendición de Dios para Od. Lo recibe en su sala de verano, que era un aposento alto, que era un lugar donde había frescura, donde corría el viento y donde podían ellos hablar de una manera tranquila, sin que los demás lo oyeran, y el clima cálido no era tan estorboso, particularmente en un hombre tan grueso como era el rey Eglón. Era agradable estar en la sala de verano. Y entonces le dice: una palabra secreta tengo que decirte, y quizás piensa él que iba a obtener una verdad diferente, se levanta de su silla, se inclina hacia él todavía como para escuchar con cuidado esa palabra que le iban a decir. Ya estaba el lugar vacío, solamente estaba el rey y solamente estaba Od. Y en ese momento toma el puñal que lo tenía escondido en su brazo derecho, lo saca y le entierra el puñal, que era extremadamente filoso y que lo entierra tan agudamente que hasta no nada más pasó el filo, sino pasó el mango y lo llevó hasta dentro totalmente del cuerpo de este rey perverso. Y en el libro de Jueces vienen actos de este tipo, donde hubo, por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo una mujer Jael acabó con un hombre Sísara, y hay actos que son descritos de esta forma, porque había una época de guerra, había dificultades y era mejor matar a un hombre que enfrentar a 2 ejércitos y que murieran muchos más. Y bueno, el rey fue un blanco fácil y un blanco lento cuando estaba la bendición de Dios.
y Dios finalmente ayudó a Og para poder acabar con su enemigo. Vamos a ver la manera en la que él se aseguró que estuviera bien muerto. Versos 22 al 24 dice: de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Og al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Esto es, él está haciendo sus necesidades fisiológicas, está utilizando el baño y seguramente vamos a esperar. Fue inteligente, cierra la puerta, lo deja ahí en agonía, se sale para que no lo escucharan, les pone seguro y se va. Hizo un movimiento agudo, se despide de todos y se mueve rápido, porque en cuanto ellos se dieran cuenta que había acabado con el rey, su vida estaría en extremo peligro. Seguimos leyendo la historia, versos 25 al 26. Dice: y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Og escapó pasando los ídolos y se puso a salvo en Seirat. Parecía que esos ídolos eran el límite de la influencia de Moab. Ahora la herida estaba hecha, ahora no había líder, Moab estaba sin cabeza y estaba debilitado, y había quedado demostrado que los ídolos no habían podido proteger a su rey a través de un hombre osado. Antiguamente los reyes eran por así considerados, por así decirlo, como una especie de virreyes de Dios. O sea, Dios o los ídolos dirigen esta nación y ellos pusieron a un ser que es el rey a través del cual todo el país es dirigido. Entonces, ir y matar al rey, y cuando estaba con esos ídolos tan grandes, era una forma de decir: Dios o sus dioses no pudieron proteger a aquel que, entre comillas, divinamente había sido escogido para dirigir a su nación. Versos 27 al 28, ¿qué más pasó? Dice: y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Tocó el cuerno y Dios le ayudó a tener una capacidad de convocación. La gente se unió alrededor de él, la gente fue a escuchar lo que él tenía. Y entonces él les llamó, les dijo: Dios los ha entregado en nuestras manos, y él iba por delante. No era un líder cobarde que manda a los otros por delante, que él se esconde, o un líder que manda a otros y que él se queda atrás nada más revisando: a ver, aquí pásenme los reportes, díganme cómo. No. Él iba hasta adelante y él iba dando la cara, y el primero que se arriesgó, y se arriesgó realmente en una misión osada, como si fuera una especie de agente secreto que va a hacer algo que era una misión difícil, osada, fue a Og. Y por eso que él tenía, que es: yo puse mi vida en el filo de la navaja y estuve cerca de haber sido matado por hombres muy valientes que había en Moab. Estuve delante de un hombre grande, corpulento, que me veía lisiado, me veía pequeño, que me creyó una persona totalmente débil que no le podía hacer nada. Y yo acabé con el rey y astutamente me fui de ahí y lo dejé muerto. Entonces, cuando Dios ve a alguien que es dispuesto a aún arriesgar su vida por lo que más Dios ama, que es el pueblo, Dios lo bendice y lo levanta como un líder. Y cuando toca la trompeta, entonces Israel escucha el sonido de la trompeta y se reúnen alrededor de él y lo siguen y van a pelear la batalla, la cual la ganaron mucho más fácil, porque ahora Moab estaba descoordinado y a pesar de que tenían hombres valientes, no fueron bien guiados y perdieron la batalla. Versos 29 al 30, vemos cómo pasó esto. Dice: y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno.
Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. 80 años son 2 generaciones, porque una generación bíblica es de 40 años. Ellos fueron valientes y pelearon contra los moabitas, que también eran valientes y tenían a un rey que era hábil para dirigirlos y ya había hostigado a Israel 18 años. Pero dijeron, si el lisiado, si el que no tiene la mano derecha bien, Dios lo levantó y Dios lo usó. Él fue usado y él fue osado y fue y venció al rey. ¿Yo por qué no me voy a arriesgar? Y entonces Israel, en vez de ser un país servil que estaba ahí, sí, mándale el regalito al rey y júntenle ahí todo lo que él tiene para que no venga con los amalecitas y los amonitas y nos empiecen ahí a hostigar otra vez, vamos a tenerlos calmados. Servil con el hombre, dijo, no, yo dejo de ser servil, porque si este hombre lisiado fue usado por Dios para eso, yo también puedo ser usado. Y se pusieron a seguir al lisiado porque el lisiado seguía a Dios y se acabó el mal aquel día y tuvieron 80 años, durante 2 generaciones, un periodo de paz. Por un hombre que Dios levantó y que estuvo dispuesto a ejercer el verdadero liderazgo. Y el verdadero liderazgo es ir por delante. No mandar a los demás y quedarte atrás. Es ir por delante, ser el ejemplo y estar dando la cara por el pueblo y estar dispuesto a hacer las cosas más osadas. Porque un líder no tiene derecho a pedirle a otro que haga cualquier cosa si él mismo no está dispuesto a hacerla. Porque va a tener ese derecho de pedirle a alguien que haga algo muy osado si él no lo hace. No tiene derecho a eso. Entonces el primero que fue osado y que demostró que Dios lo había levantado y que tenía valor y que era escogido por Dios para liberar a Israel fue Ahod. Después de eso tocó la trompeta. Hoy muchos líderes tocan la trompeta y dicen que Dios los pone, pero en realidad ni tienen bendición, ni hay gracia y no hay nada, porque verdaderamente no están dispuestos ellos mismos a poner su vida por la de otros. Pasamos al tercer juez, que fue Samgar. Y de ese Samgar viene una historia en un solo versículo, y la vamos a leer, y Dios nos revela grandes verdades en este versículo. Viene el versículo 31 de Jueces 3. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. O sea, tuvieron 80 años de paz y después Dios levantó a otro juez. Y ese juez fue Samgar. Y venció a los filisteos. Los filisteos aquí se empiezan a mencionar en la Biblia y eran una nación que llegó a ser muy fuerte, grande, y que muchas veces amenazó a Israel y lo subyugó. Y en ese momento se estaban formando ellos también como nación y debió de haber sido un grupo pequeño el cual Samgar enfrentó. Hubo un tiempo de dificultad y Dios levantó a Samgar. Y su nombre nos dice muchas cosas porque Samgar no es un nombre hebreo, sino es un nombre oreo. Esto es un nombre que tiene un origen cananita. Él tuvo mezclas seguramente con su familia, tanto que hasta el nombre que le pusieron ya no tenía que ver con Israel, ya era un nombre que venía de Canaán, ya tenía una familia quizás mezclada. Y él, a lo mejor de un origen pagano, a lo mejor con una familia que no era totalmente israelita, él vio algo en el Dios del cielo. Y él dijo, yo voy a dejar este paganismo. Voy a dejar esta influencia familiar que tengo y me voy a volver a Dios con todo mi corazón. Y él era un hombre que agradó a Dios. Y de repente tuvo un problema. Llegaron los filisteos, seguramente un grupo que iban ahí a ver qué conquistaban, 600 hombres, como si fuera un pelotón. Y de repente huyen, o por alguna razón se queda solo y sin armas. Y él toma una guijada. Una guijada es una vara de unos 2 metros de largo con una punta metálica que era usada para guiar a los bueyes y con ella los vas corrigiendo y los vas guiando. Y con esa guijada venció a 600 hombres, lo cual es absolutamente increíble. Un hombre contra 600 sin un arma fuerte, sino una guijada. Y es que la victoria, querido amigo, no depende del arma. La victoria depende del poder divino. Fue una batalla increíble. Algunos opinan que Samgar debió de haber matado poco a poco a los filisteos, porque cómo matar a 600 hombres de golpe.
Pero si hubiera sido poco a poco, pues entonces él hubiera tenido tiempo para hacerse una mejor arma que no fuera una guijada. Pero aquí dice la Biblia que con una guijada mató a esos 600 hombres. Quizás querían esclavizar a los demás, venía un grupo de ellos a ver de qué manera entrar, huyeron y él se quedó defendiendo su tierra, su país. Puso la vida al filo de la navaja y después Dios lo levantó como un libertador y como un ejemplo para los demás. De tal manera que la gente, si venían otra vez enemigos, decían, pues si Samgar lo hizo y con una guijada de bueyes, yo también lo puedo hacer. Yo también puedo defender mi tierra. Yo también puedo luchar por mi familia y no voy a dejar que venga ningún enemigo y nos esclavice y nos acabe. Así que Dios lo usó para liberar al pueblo. Fue un hombre valiente, fue un hombre osado, fue un hombre que defendió su familia, que puso también su vida al filo de la navaja y que fue usado por Dios. ¿Con qué? Con una guijada de bueyes. Y este asunto de que Dios utiliza cualquier cosa para traer victorias muy grandes viene repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, si vamos a lo que usó Moisés para sacar a Israel de Egipto, vemos que Dios usó una vara por medio de Moisés y le dio una bendición grandísima. Éxodo 4, versos 2 al 4, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Él le dijo, échala a tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y le extendió su mano y la tomó y se volvió la vara en su mano. Y Dios utilizó esa vara para hacer muchas señales. Dios también, cuando vio a Moisés y le dio la orden y extendió su vara, Dios abrió el mar y cruzaron el mar y usó una vara que es algo que puede encontrar cualquier persona en el piso, que no es algo de extremo valor, pero que tenía la bendición de Dios. Y sea cual sea el medio, para Dios es lo mismo si es una vara, si es una guijada, si es como después David lo hizo para vencer a Goliat con una honda y con una piedra. Y si nos fuéramos al museo de las glorias de Dios, ¿cuántas victorias hubo con artículos demasiado sencillos? Como una estaca, después una mujer atravesó a un valiente. Y hay muchas historias de personas que con armas sencillas o prácticamente con lo que tenían a la mano trajeron grandes victorias. Ahora bien, hay varias similitudes entre estos dos jueces, entre Ahod y Samgar. Primero que nada, ambos tenían dificultades personales. Ahod estaba lisiado de la mano y Samgar no tenía armas. Todo lo que tenía era una guijada. Ambos actuaron sorpresivamente. Ahod, de repente Dios le abrió la puerta y el rey sacó a las demás personas y se quedó solo con el rey. Aprovechó esa oportunidad, le dijo una palabra, tengo que decirte, se inclinó y le metió el puñal. Y Samgar de repente estaba en su lugar, llegaron los 600 filisteos y dijo, yo no voy a entregar a mi familia. Yo voy a luchar por ellos, y Dios le trajo la victoria. Tenían características que los hacían no estar totalmente integrados a Israel. Ahod era de la tribu del hijo de la mano derecha, que es la tribu de Benjamín. Sin embargo, en la tribu del hijo de la mano derecha, él no tenía bien la mano derecha, como que parecía que no tenía exactamente aquello que distinguía a los de su tribu. Pero de ese hombre débil, Dios levantó un libertador poderoso. Y Samgar no tenía ni siquiera un nombre hebreo, no tenía un nombre que se identificara con Israel, ya estaba como un cananeo, hasta en la forma en la que le llamaron. No era muy israelita, sin embargo Dios lo usó. Ambos fueron líderes que pusieron sus vidas en riesgo por la nación. Fueron líderes que pelearon primero sin mandar a otros. No es, yo soy el líder, yo me pongo, vengo en la carne, me pongo y mando a los demás a hacer cosas. No, el verdadero líder va adelante y está dispuesto a ser ejemplo y a él poner antes que nada su vida, su dinero, su esfuerzo, lo que sea por el reino. Y no estar como si fuera un rey nada más pidiendo reportes y que le manden cosas y que le pregunten. Él tiene que ir delante siempre. Ambos tuvieron fe en medio de la adversidad y ambos vencieron en situaciones
donde estaban notablemente más débiles. Ahod fue y se metió al corazón mismo de Moab y ahí mató al rey. Y Samgar estuvo en medio de 600 hombres de una manera absolutamente milagrosa, venciéndolos a todos. Estaban en una situación perdida si no hubieran tenido la bendición de Dios. Y con ellos, Dios nos enseña que puede usar a cualquiera. Porque si usó a un lisiado, si usó a una persona que venía a un cananeo, una persona que no venía de un Israel puro, etc., pero que tuvo el corazón, que tuvo el deseo de bendecir, que tuvo el deseo de ser para Dios y de pelear las batallas de Dios y no estar solamente buscando las cuestiones egoístas de esta vida. Y entonces Dios los levantó y Dios los usó. Y querido amigo, tú y yo podemos tomar referencia de ellos y levantarnos y hacer aquello que Dios nos pide. Tú dirás, yo no tengo muchas cosas como otros tienen cosas. A lo mejor el menos preparado para ir y matar al rey era Od. Era el lisiado, mas Dios usó al lisiado. El menos preparado para matar a 600 hombres, a un pelotón completo, era Samgar. Pero Dios lo usó. Con una guijada de bueyes, Dios lo usó. Y si estamos todo el tiempo pensando en las excusas de por qué no podemos hacer tal o cual cosa, es que no tengo dinero, es que no tengo juventud, es que no tengo esto, lo otro, siempre va a haber cosas que nos falten. Pero lo importante es que actuemos en base a la bendición de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios quiere dar su bendición. Y Dios no busca que tengas una mano derecha muy diestra. Dios no busca que tengas una arma muy fuerte. Dios busca el corazón. Y si el corazón es puro, si el corazón es recto, Dios levanta a un líder poderoso como Samgar, que vence a 600. O a un líder osado como Ahod, que parecía un agente secreto digno de una película, que fue y mató en una situación muy desventajosa a un rey. Sin embargo, ¿por qué esto no pasa? ¿Por qué no hay líderes que se levanten y que demuestren el poder de Dios? Bueno, el libro de Ageo nos da una idea importante. Versos 7 al 9 del capítulo 1 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto pasa. Dios no levanta líderes porque la gente está siempre buscando sus propias cosas, buscando su propia casa. Corre a su propia casa, mis bienes, mis cosas, mis planes, lo que a mí me conviene, mi futuro. Pero lo de Dios es siempre un segundo o tercero o cuarto o último término en el corazón de las personas. Pero cuando decidimos no poner a Dios al final, sino poner a Dios al principio, y primero es Dios y después lo demás, Dios empieza a ordenar todo. Y Dios ve un corazón diferente y entonces bendice ese corazón y le da su ayuda para tener verdaderas conquistas. Un verdadero líder entonces se compromete y está dispuesto a hacer sacrificios, porque Dios bien merece que demos la vida por Él si Él dio la vida por nosotros. Pablo, el apóstol, que sabía esto, y él mismo puso su vida muchas veces en riesgo por causa del reino, cuando formaba líderes, les pedía que estuvieran dispuestos a ellos mismos ofrecerse como guerreros reales de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 5. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, ten tu cuidado, Timoteo, que luches legítimamente. Que tú estés dispuesto a ser un buen atleta, que no hagas trampa. ¿Y cómo vas a hacer trampa en el cristianismo cuando no estás realmente
con el corazón decir, donde Dios me ponga y como Dios quiera y lo que Dios quiera. Y poniendo en primer lugar a Dios solamente. Si no tienes ese corazón, no luchas legítimamente. Si es nada más para guardar las apariencias, si nada más es para ser parte de un grupo religioso, eso no sirve. Dios está buscando el corazón, que la persona esté dispuesta de corazón a hacer aquello que Dios le pide. Ahora, cuando Dios ve eso, el que lo levanta como un líder espiritual es solamente Dios. Y no puede nadie levantarse en la carne, sino solo Dios lo puede levantar. Hebreos capítulo 5, verso 4 dice, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y en el contexto está hablando del sumo sacerdote, y sabemos que en el Nuevo Testamento Dios nos ha hecho a todos sacerdotes, a todos los que hemos sido llamados, nos hemos arrepentido, hemos entrado en su gracia. Y entonces, ¿quién nos llama? Dios. ¿Quién limpia el alma? Dios. ¿Quién inspira? ¿Quién da el llamado? Dios. Nadie toma para sí esa honra. No es yo lo decido. No es yo acepto a Cristo y yo hago lo que yo quiero. No, es yo me humillo, yo veo mi vida. Yo ruego a Dios por mis pecados. Yo reconozco aquellas cosas que he hecho mal. Se las pongo a Dios. Y le ruego que Él tenga bien perdonarme. Y entonces Él puede venir, puede perdonarme y me puede llamar a hacer algo como lo hizo con Isaías, por ejemplo, que limpió sus labios y usó maravillosamente su boca para decir hermosas profecías y levantó un vaso útil. Pero el que llama es Dios y nadie se puede en la carne poner. Porque la iglesia es el reino de Dios. Aún a los que Dios levanta, les pide que crezcan a través del servicio. Mateo 20, versos 25 al 26 dice, entonces Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿cómo Jesús hacía líderes? No los hacía así como diciendo, mira, tú vas a estar acá dirigiendo un pedazote de la iglesia y vas a ser alguien muy importante y todo el mundo te va a estar reportando cosas y tú vas a estar dirigiendo. No. Tú no vas a ser como los reyes de las naciones, en donde ellos tienen muchos súbditos y los tienen adulándolos y haciéndolos muy importantes. Tú no vas a buscar que te hagan importantes los hombres. Tú vas a ir y vas a servir a los hombres. Porque me vas a imitar a mí. Y Jesús vino a servir. Y tan vino a servir que hasta le lavó los pies a sus discípulos. Los amó, dio de su dinero, se dio por ellos. Los amó por todos lados. Y dio su vida aún para lograr obtener la redención del ser humano. Jesús entonces es nuestro ejemplo de liderazgo. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Cristo es el líder de la iglesia? Porque Cristo dio su vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida y estuvo dispuesto a amar y a negarse y a subir una cruz para salvar cada alma que Él tenga bien perdonada, porque vayan con humildad buscando la restauración de sus vidas de pecado. Y Él le puede decir, Padre, yo he cubierto los pecados en esa cruz de esta persona humilde que está arrepentida. Y entonces, Él que dio su vida es el líder. Pero nosotros seguimos a aquel que estuvo dispuesto a poner su vida en el filo de la navaja. Y por eso Dios, cuando vio a personas como Ahod, que también puso su vida en el filo de la navaja, o como Samgar, que también puso su vida en el filo de la navaja, y él fue y peleó contra 600. No fue y dijo, ay, vengan y ayúdenme y háganme todo. No, él fue y lo hizo. Te pregunto yo, querido amigo, ¿estás dispuesto tú a hacerlo? ¿Estás dispuesto a poner tu vida y a seguir a Cristo? Debemos tomarlo a Él como nuestro ejemplo y seguirlo. Un misionero en una ocasión se perdió en una selva africana y cuando estaba perdido en la selva no veía más que vegetales y para donde caminaba todo lo veía igual. No era camino claro el que podía él encontrar y no sabía cómo regresar a la misión.
Finalmente, desesperado y creyendo que se iba a quedar atrapado en la celda, encontró a un nativo y le rogó que le indicara el camino de regreso a la misión. El nativo le dijo que sí, que claro, que lo iba a llevar de regreso. Y entonces el misionero le dijo, ¿cuál es el camino? Y le dijo, camine. Y ahí iba el misionero caminando detrás del nativo. Y así anduvieron detrás uno del otro en la selva durante más de 1 hora, quitando maleza, cruzando. Y todo parecía igual a los ojos del misionero y se empezó a desesperar porque sentía que ya había estado en esos lugares previamente. Y el misionero, cada vez más preocupado y convencido de que el nativo estaba tan perdido como él, finalmente le preguntó y le dijo, ¿está usted seguro de que vamos bien? Y le dijo, sí, bueno, vamos bien. ¿Pero dónde está el camino?, le dijo el misionero. Y el nativo le contestó, en la selva yo soy el camino. Finalmente le llevó hasta la misión y lo puso a salvo. Él conocía bien la selva. Y en la selva ese nativo era el camino. Y nosotros estamos en este mundo que es como una selva, peligrosa, difícil. Y quien la conoce bien es Cristo. Y por eso debemos seguir sus pisadas y andar tras de Él, porque Él es el camino. No solamente Cristo, por lo que Él hizo, es el camino, sino que el Padre mismo validó a Cristo por lo que Él hizo. Isaías 53:12, termino con este texto, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, Dios mismo, el Padre, le va a dar parte con los grandes, lo va a levantar y lo va a hacer que Él a los fuertes le dé despojos y le dé bendiciones. ¿Por qué Cristo es digno de hacer eso y ser el que reparta bendiciones a todo el universo? Por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque cuando Él estaba derramando su vida hasta la muerte, estaba con un ladrón de la derecha y con un ladrón a la izquierda, y llevaba el pecado de muchos, y orando por los transgresores, murió, para que tú pudieras entender su mensaje de amor y para que pudiéramos imitar sus pisadas. Y si Él es nuestro líder, y nuestro líder estuvo dispuesto a poner su vida al filo de la navaja y llevar el pecado de muchos y hacer un acto osado de amor, y nosotros lo seguimos a Él como el misionero seguía al nativo en la selva. Imitemos su ejemplo y seamos verdaderos líderes dispuestos a ofrecer también nuestra vida si es necesario, como lo hicieron Ahod y como lo hicieron Samgar. Con eso termino. Les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde.